Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes, aunque no personalmente. Me gustaría agradecer la invitación por participar, pero también felicitar a los organizadores por este evento muy importante. Ya pasó 10 años del golpe de Estado en Honduras y creo que es muy importante tomar esta ocasión para reflexionar un poco qué significó, cómo cambió la economía política de Honduras a partir de este evento y cómo contribuyó a fortalecer algunas tendencias que ya existían en Honduras. Eso es lo que yo quiero hablar ahora, pero con una perspectiva de élites. Eso es lo que yo he estudiado en Honduras, pero también en otros países en Centroamérica y en América Latina en general. Quizás antes de empezar debo hablar un poquito acerca de por qué estoy interesada en Honduras, un país muy lejano de mi país, Noruega. Eso empezó con viajes en los años 90. Yo estudiaba entonces en Costa Rica, fuimos a Honduras y siempre me llamó la atención las grandes diferencias entre Honduras por un lado, Guatemala por otro, pero también Costa Rica y El Salvador, que todos los países tienen sus particularidades. Y tengo un cariño y un lugar especial para Honduras en mi corazón, tengo que decir. Volví para estudiar procesos de privatización en Centroamérica. Enfoqué en los procesos de privatización de telecomunicaciones, que fue importante en esos momentos, fue en los finales de los años 90. Y en Honduras tuvo unas características muy particulares, sobre todo porque habían sido controlados y dirigidos por los militares, pero fue cuando surgió una nueva élite económica con interés en participar en ese nuevo negocio. Luego, después volví a Noruega y no pensé mucho en Honduras hasta que surgió la noticia del golpe. Y ese golpe de Estado en Honduras, un país tan lejano, y bueno, llamó la atención a todos los medios de comunicación en todo el mundo. Yo creo que fue por un error estratégico fatal hecho por los militares que sacaron a Manuel Zelaya y les llevó a Costa Rica sin dejarle vestirse. Entonces aquí se lo llama el golpe de pijama. Es un misnomer, es un mal nombre, porque sabemos que ese golpe tenía que ver con muchas cosas, pero poco con el vestimiento de Manuel Zelaya en este entonces. Pero es usado quizás en igual manera de la llamada guerra de fútbol para ridicular un poco los procesos que pasan, la política de Honduras, sin reflexionar mucho en las serias consecuencias que tuvo este golpe de Estado en Honduras. Eh, un año después empezamos un proyecto sobre élites, o mejor dicho, sobre grupos económicos centroamericanos, inclusive en Honduras. Y volví a Honduras para estudiar los grupos económicos y cómo se habían transnacionalizado o afectado por procesos de transnacionalización. Y lo que voy a decir hoy se basa en este estudio, pero también importantes trabajos que han hecho otros investigadores relacionados al Centro de Documentación de Honduras, a Radio Progreso y ERIC, y también Inside Crime. Ha hecho estudios muy importantes sobre el tema de élites en Honduras. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos grupos económicos relativamente débiles en comparación con los de los países vecinos, relativamente débiles en términos financieros, pero que tenían una dominación de la política en el país que quizás era más fuerte que lo que tenían los grupos económicos de los otros países. Surgían básicamente
había dos grupos de grupos económicos, si podemos decirlo así. Un grupo que surgía alrededor del Estado hondureño, principalmente con sus orígenes cerca de Tegucigalpa. Algunos tenían antecedentes desde las políticas de sustitución de importaciones y la cooperación de inversión en Honduras en los años 70. Otros que surgían a partir de los mismos procesos de privatización. Un ejemplo de eso es Grupo Terra, que surgió de los procesos de privatización en Honduras y en Nicaragua, dirigido por Freddy Nasser. El otro gran grupo de grupos económicos tenía sus orígenes más bien en San Pedro Sula, surgían en los sectores de financieras, pero también de diferentes servicios y luego industrias de diferentes índoles, pero sobre todo la maquila. Los dos grupos de grupos económicos tenían en común su dependencia en diferentes maneras del Estado hondureño. Y eso es lo que se nota el día de hoy, que están muy dependientes de controlar la economía política de Honduras. La gran mayoría fueron muy diversificados, están en diferentes sectores, pero son poco especializados y la innovación no está entre sus grandes fuertes. Con una excepción, todos básicamente apoyaban el golpe del Estado, en maneras directas o indirectas. La gran excepción fue el Grupo Continental, dirigido por Jaime Rosenthal, que ya no está con nosotros, y antes de que falleció, fue detenido por haber participado en lavado de dinero. Pero en comparación con otros grupos económicos en los otros países centroamericanos, encontramos que los hondureños fueron mucho menos internacionalizados. Eso se debe a varias cosas, inclusive la falta de experiencia con la guerra, como tenían los guatemaltecos, los salvadoreños. Eran más débiles, tenían muy pocos recursos, sobre todo financieros, y era muy dependiente de capital extranjera. Varios funcionaban más bien como puentes para capital extranjera, más bien que como grupos independientes económicos. Pero su gran recurso en relación con la capital extranjera fue justamente su conocimiento sobre el sistema político nacional y cómo manejar los diferentes tramos, etcétera, en una institucionalidad nacional sumamente débil. Nada de eso nació en como 2011 cuando nosotros empezamos, ni en 2009. Entonces, se puede preguntar, ¿qué impacto tuvo el golpe de Estado del 2009 en esa composición de élites y la economía política en general? Y yo diría que tuvo por lo menos, o quizá podemos hablar de tres grandes consecuencias. Primero, la incertidumbre que generó el golpe de Estado causó un vacío institucional en varios ámbitos, que abrió el camino hacia formar enlaces entre la élite económica y el crimen organizado para resolver, entre otras cosas, el problema de acceso a capital. Tenemos que recordar que el golpe en 2009 o las consecuencias del golpe también tuvo que ver con por lo menos dos factores externos. Fue solamente un año después de la crisis financiera mundial y todo el mundo estaba todavía sintiendo muy fuertemente esa crisis y sobre todo países que siempre han sido débiles como Honduras. Y el otro factor fue que eso fue justamente
unos pocos años después de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra contra el narcotráfico y que los carteles grandes de México, como los sinaloenses, los Zetas, buscaban otros territorios para seguir funcionando. Y un territorio con un vacío de institucionalidad como Honduras es ideal para cualquier grupo de crimen organizado. Hay varias pruebas sobre cómo la élite hondureña ha sido relacionado con crimen organizado gracias sobre todo al trabajo que ha hecho Inside Crime. Pero y es cierto que eso no es único o particular para Honduras, pero yo creo que podemos decir que este tipo de enlaces han sido más fuertes en Honduras que en otros países, debido principalmente a su debilidad financiera e institucionalidad. La otra gran consecuencia fue un cambio en el Estado. El director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa, lo ha llamado la evolución de un Estado archipiélago. Es un Estado que es muy fragmentado y donde diferentes partes de la élite controla diferentes territorios dentro del archipiélago para su propia ganancia. Una investigación más reciente hecha por Martín Barahona muestra muy bien cómo las diferentes élites controlan el Estado a través de diferentes mecanismos. Y otro investigador hondureño, Hugo Noé Pino, calcula que las exoneraciones de impuestos que eso ha generado como suma a unos 6 a 7% del PIB hondureño. Y uno puede empezar a imaginar qué consecuencias tiene para la posibilidad del Estado hondureño de financiar programas sociales o cualquier otro bien común que un Estado debe encargarse. La tercera consecuencia, yo diría que fue como una institucionalización de violaciones graves de la Constitución, que han seguido en varias ocasiones después, como una manera de aceptar que la Constitución se viola, pero fuertemente como pasó durante el golpe, sin que habrá mayores consecuencias. Y eso vimos también en las últimas elecciones, cuando el presidente actual, Juan Orlando Hernández, logró reelegirse en plena violación a la Constitución. Eso genera una manera particular de relacionarse a la institucionalidad, si inclusive el presidente puede violar el documento más importante que debe regular la vida política de un país. Hoy vemos un Honduras más vulnerable, diría yo, que nunca. Un informe fue parte de la presentación del plan de CEPAL para desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica, que se presentó en México en relación con el cambio de mandos, o sea, no cambió, ya ha cambiado hace varios meses, pero un nuevo plan con México para ayudar al desarrollo de Triángulo Norte, donde muestran que Honduras tiene el índice más alto de pobreza en toda Centroamérica, sin contar el Caribe. 74% de los hondureños siguen viviendo en pobreza y 40% de la población tiene intención de emigrar. Eso es también lo más alto en América Latina, sin contar el Caribe. Y podría continuar con muchas otras cifras, inclusive sobre victimización de delincuencia, violencia, etc.
Una pregunta que uno puede pensar ahora es si hubiera sido diferente, si no se hubiese producido ese golpe. Y eso es muy difícil saber. Los protagonistas del golpe de Estado decían que querían evitar que Honduras fuera otro Venezuela. Ahora creo que Venezuela y Honduras tienen muchos rasgos en común. Los dos están en una crisis migratoria, los dos tienen altos índices de pobreza, de desempleo, y los dos están en unas crisis fundamentales de legitimidad política. Yo creo que es muy difícil saber qué pasaría en Honduras, pero creo que una cosa que sí generó el golpe del Estado fue que logró reprimir y debilitar fuerzas de la sociedad civil que podría haber en un mundo diferente contribuido a fortalecer la democracia en Honduras en el largo plazo. Cualquier institucionalidad fuerte es el resultado de un largo proceso donde uno necesita tener protagonistas fuertes que trata de fortalecer la contabilidad o checks and balances a los que tienen poder. En Honduras siempre han sido débiles, pero ha habido procesos incipientes de fortalecimiento de la sociedad civil también en Honduras. Ellos han sufrido años muy, muy difíciles después del golpe de 2009, y Honduras es entre los países del mundo donde es más peligroso ahora ser activista, si sea por derechos humanos, derechos ambientales, justicia ambiental. Yo creo que eso es quizás lo más fundamental que cambió el golpe de Estado en 2009 en Honduras. Y por eso ahora hay aún menos posibilidad de que hay fuerzas que pueden balancear un poco el poder de las élites en Honduras, que aunque sean débiles en términos financieros, son fuertes en términos políticos. Me da bastante tristeza a veces pensar que parece que en el mundo general solo hay espacio para un imaginario de un régimen autoritario latinoamericano. En los años 60 y 70, ese imaginario fue basado en un estado, las dictaduras de la derecha, las dictaduras militares de la derecha. Ahora parece que solamente tenemos ojos para los regímenes autoritarios de la izquierda, como lo de Venezuela y Nicaragua, y a muy pocos importa lo que sucede en Honduras hoy. Entonces yo reitero el agradecimiento a ustedes para organizar este evento. Yo creo que hay mucho que estudiar en Honduras. Hay muchas cosas que no solamente importan a Honduras, pero importa al mundo en general. Tenemos que cambiar la situación que existía cuando yo empecé a estudiar Honduras en los 90, que uno podría ir a cualquier biblioteca del mundo, aunque los más especializados en temas de América Latina, y uno siempre encontraba lo mismo. Una parte pequeña sobre Centroamérica, en esa parte había bastante libros sobre El Salvador, Guatemala y todos los demás países, pero quizás 10 o 15 sobre Honduras. Honduras siempre ha sido olvidado. Agradezco a ustedes con un evento que quizás puede hacer por lo menos ayudar a cambiar esa situación.